Hoy estamos cerrando nuestra serie, nuestra última serie del año prácticamente, y creemos que si el Señor lo ha dicho, así será. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando Él habla, eso ya es un hecho. Y quiero cerrar con un texto que es un texto rema para esta iglesia. Es un texto que el Señor nos regaló como base fundamental y el próximo año lo vamos a utilizar, porque el próximo año ya tenemos el proyecto, vamos a hablar después les digo, pero el Salmo 92 en los versos 12 al 15, y esta promesa es para cada uno de nosotros. Pregunto, ¿cuántos justos hay aquí conmigo? Muy bien, porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Amén. Y Él nos hace justos. Él nos hace justos, no es por mérito propio, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nuestra tendencia es hacer el mal y éramos culpables, pero el Señor ocupó nuestro lugar y nos redimió, nos santificó, nos perdonó y nos justificó. Por eso usted y yo debemos tener la seguridad de que somos justos por medio de Jesucristo. Cuando preguntamos eso y cuando preguntamos cuántos son santos, parece que dudamos mucho. Pero usted y yo somos santos, porque santo es ser apartado, separado para el Señor y para toda buena obra. También es por gracia de Dios. Y el Salmo 92, hoy vamos a hablar del justo florecerá. Y el Salmo 92 encontré una versión que no es la que siempre usamos, pero me gustó esta versión, me pareció chévere, me pareció bonita, tiene unos términos bonitos. Es una versión como de lenguaje actual, bien chévere. Y dice, el justo florecerá como la palmera. Yo prediqué alguna vez ese texto hablando de si eres chamizo o eres palmera. ¿Se acuerdan? Por ahí algunos se acuerdan. Pero no les voy a hablar de lo mismo, utilicé un nuevo texto, pero diferente el enfoque. Crecerá como árbol fino. ¿Le gusta eso? ¿Cuántos árboles finos hay acá? Eso. Váyase metiendo en la historia. Son como árboles plantados ¿en dónde? En la casa del Señor. Chévere, ¿cierto? Eso es muy poético, muy emotivo. Que dan hermosos frutos. Vea, esta frase me encantó. ¿En dónde? En el patio de nuestro Dios. Qué lindo, el Señor tiene un jardín y usted y yo somos plantas de ese jardín que está en el patio de la casa de Dios. Aunque estén viejos, y yo pregunto, ¿cuántos viejos hay acá? Pues todos vamos a envejecer y envejecemos con alegría, porque esa es una linda etapa de la vida. Amén. Así que no se atortole. Cuando uno le dice a un adulto joven que cumplió 26 años y que entró a la adultez, se deprime. Pero no, cada etapa es un regalo de Dios. Y cuando lleguemos a la vejentud, le daremos gracias a Dios. Porque mire la promesa para cuando lleguemos a la vejez. Aunque estén viejos, ¿qué pasará? Seguirán dando frutos. Como si fueran ¿qué? Árboles jóvenes y fuertes. Por eso es que la gente mayor que tiene relación con Dios se ve joven. Vea cómo la hija le coge los cachetes a la mamá y dice, ¿te ves joven, madre? Porque esta palabra se cumple, ¿no creen? Dirá cada uno, el Señor es justo, Él es mi roca y no comete ninguna injusticia. Definimos a alguien justo, por una parte lo que les dije al comenzar, pero también una persona justa es aquella que se esfuerza por hacer lo correcto. ¿Cuánto nos esforzamos por hacer lo correcto? Es un esfuerzo, aunque de repente fallemos, pero hay un esfuerzo, hay una buena intencionalidad en nuestro corazón de hacer lo que es correcto. Una persona justa es una persona fiel, ecuánime, recta, que tiene buen juicio y que tiene buenas intenciones en su corazón.
No estoy hablando de perfección, ¿se dan cuenta? Se trata de un asunto de ¿dónde? Del corazón, de buenas intenciones, de buenas actitudes. Pero las personas justas a las cuales se refiere este salmo son aquellas que hemos conocido a Dios. Son aquellas que hoy, el salmo fue escrito antes de Cristo, pero que hoy entendemos que por medio de Cristo Jesús tenemos relación con Dios. Y en esa relación encontramos una vida que ha sido justificada. Y por tal motivo nos esforzamos por vivir de manera correcta, de manera justa y de manera recta. Así que el salmista habla sobre esos justos y los compara con palmeras, con árboles finos. La versión del 60 dice cedros del Líbano. Y en esa comparación encontramos tres componentes. Para abrazar esa promesa, lo primero que necesitamos es plantarnos en la casa del Señor. Primero, ¿qué? Debemos plantarnos en la casa del Señor. Mire, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia de vida única y muy particular. Y hoy somos el resultado de ese pasado que nos afectó para bien o para mal. En nosotros está repetir o no repetir, dejarnos afectar o no afectar. Y así como las plantas tienen raíces que determinan su salud y su estabilidad, también su fortaleza y su fruto, nosotros también tenemos raíces espirituales, ¿verdad? Nosotros también tenemos unas raíces emocionales, también tenemos unas raíces físicas que determinan nuestra estabilidad y nuestro fruto presente. Todos venimos de diferentes materas, ¿cierto? Y cuando digo materas, de diferentes contextos, familias, materas diferentes. Fuimos sembrados en culturas y modos de pensar diversos. Aunque hayamos conocido a Dios, aunque seamos bogotanos, aunque hayamos vivido en el mismo sector, las familias son diferentes. Los contextos son diferentes. Y sin excepción, todos traemos ciertos problemas en las raíces. Todos traemos grietas y fragilidades, pero también traemos fortalezas, como en todo. Esa es la dinámica de la vida. Pero cuando conocemos a Jesús, ¿qué pasa? Nos convertimos en personas justas. Vuelvo a decir, porque Dios nos hace justos por medio de Cristo. ¿Y qué pasa? Que esa experiencia nos debe conducir a una transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Cuando conocemos a Cristo, comenzamos un proceso de restauración. ¿Usted experimenta ese proceso de restauración? Pero ojo, es un proceso constante. Todo el tiempo estamos siendo restaurados. Todo el tiempo estamos siendo perfeccionados, santificados. Y es un proceso que se debe dar desde lo profundo, es decir, desde adentro hacia afuera. Esos son los procesos más poderosos, no los externos. Porque usted se puede embellecer, poner cirugías y verse bien en la fachada. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la transformación que sucede desde lo profundo de nuestro corazón, desde las raíces de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos vivir la experiencia de lo que acabamos de leer. Necesitamos ser trasplantados de la matera, ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Sí me hago entender? Eres materita, estás en la materita, ahora ¿qué necesitas cuando conoces a Cristo? Plantarte, ser trasplantado al templo, a la casa del Señor, a un nuevo terreno, y ese terreno es el reino de Dios. Pasamos del terreno de las tinieblas a un terreno llamado reino de Dios, a un terreno llamado la luz de Cristo Jesús. Y en ese reino, o ese reino de Dios, está representado en esta tierra
por algo que se llama iglesia. Usted y yo somos los representantes del reino de Dios en esta tierra. ¿Sabíamos eso? Y si no, hoy tenemos que aprenderlo. Y por eso el Señor creó, diseñó y estableció la iglesia. Porque ahí la iglesia tiene la responsabilidad de establecer su reino en esta tierra. Por eso es importante que cada persona que tiene un encuentro personal con Jesús, cada persona que se encuentra con Jesús, que tiene esa experiencia, va a requerir plantarse en una iglesia local. ¿Me hago entender? Cada persona que conoce a Jesús, si quiere echar buenas raíces, si quiere comenzar de nuevo, si quiere tener la experiencia de ser restaurado, acompañado, instruido y convertirse en un árbol fino, en una palmera, dice la palabra que necesita plantarse en la casa del Señor. Necesita una iglesia local para que allí comience todo un proceso de restauración y un proceso de crecimiento. Por eso es tan importante la iglesia. Para muchos, hoy la iglesia ya no tiene el valor que tenía antes. Para muchos la iglesia es una institución mandada a recoger, pero la iglesia del Señor sigue viva. Somos usted y yo. Nos pueden quitar los edificios, las paredes, pero seguimos siendo iglesia. Porque la iglesia no la constituye el edificio, la constituimos nosotros, quienes hemos sido justificados, quienes hemos sido lavados con la sangre de Cristo, quienes hemos decidido plantarnos en Cristo Jesús. Y por eso, una planta que no esté bien plantada en un terreno adecuado tendrá muy pocas posibilidades de echar buenas raíces, de crecer y de dar fruto. ¿Ustedes creen que el terreno es importante? Muy importante. ¿Ustedes creen que el cuidado de esa planta es muy importante? Es muy importante. Hay que cuidar. Y si usted quiere ser cuidado, debe plantarse en su iglesia. Debe plantarse y echar raíces en su iglesia. Y debe aprender a dejarse cuidar. ¿Ustedes saben que hay gente que no se deja cuidar? Porque hay plantas rebeldes. Y usted va a echarles agüita. No, a mí no me venga a echar agua. Venga, le echo un poquito de abono. No, a mí no me echa abono, que yo sé cómo es esto. Hay plantas rebeldes, pero nunca van a lograr convertirse en buenas palmeras y en finos árboles si mantienen esa actitud. No es lo mismo asistir que estar plantado. Yo puedo asistir a las reuniones por ahí, pero cosa muy diferente es estar plantado. Es muy diferente, no es lo mismo ser un discípulo de Cristo que ser un simpatizante. No es lo mismo acudir de vez en cuando que pertenecer. ¿Estamos? Eso está claro, iglesia. Necesitamos tener claridad. ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Si usted es un asistente, le tengo una noticia. Si usted es un simpatizante, también le tengo otra noticia. Probablemente le va a costar mucho más echar raíces, crecer saludablemente y dar fruto, porque no se ha plantado en serio. Primera decisión para recibir esta promesa: plántese en serio en su iglesia. Plántese. Muchos asisten a la reunión, pero no están plantados. ¿Por qué? Facilito. Porque es más cómodo ser simpatizante que discípulo. Porque el Señor le dijo a los discípulos: si usted quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso implica compromiso,
implica incomodidad, confrontación, morir, implica muchas cosas que son complejas de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Por eso es más fácil camuflarse entre la multitud y no comprometerse. Por eso es más fácil quedarse como un simpatizante que le parece chévere eso de la iglesia, pero no pasa de ahí. Y mucho menos comprometerse con la dinámica de iglesia. Es más fácil no comprometerse, pero ser trasplantado en la casa del Señor implica cultivar una relación con Dios, aceptar los procesos, involucrarse, aprender y desaprender. Implica disciplina, constancia, perseverancia, sujeción, buena actitud, humildad y completa disposición. ¿Cuántos están dispuestos a plantarse en la casa de Dios? ¿Sí ve todo lo que implica? Pero hablar de esto está pasado de moda, porque yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo no me conecto, no leo la Biblia, ay, y Dios me escucha. Yo puedo decir con toda seguridad que esta iglesia, ICDC Puente Aranda, es un excelente terreno para plantarse. Lo digo con seguridad, porque sé que nos ha dado el Señor. Pero también me da tristeza por aquellos que no se plantan, sino que van por los laditos, como el que no se mete al agua o al mar, que le gusta solo que el agua le llegue hasta los tobillos. Porque si voy más allá, me tengo que comprometer y eso no aguanta. Y entonces, yo reitero que esta es una iglesia que podemos decir que es un buen terreno, porque quienes nos hemos plantado aquí hemos logrado un crecimiento evidente. Yo he crecido en esta iglesia. Yo empecé de nuevo mi relación con Dios hace 7 años en esta iglesia. Yo hice los procesos y los repaso, no los dejé allá guardados. Y cada vez que estoy en tensión me acuerdo de lo que Dios me habló en Libres. Y lo desarrollo y lo vivo. Esta es una buena iglesia, un buen terreno, porque tenemos un ADN definido, porque tenemos procesos de formación bíblicos, prácticos, grupos de conexión, relacionales, prédicas relevantes y espacios para servir. Esta es una iglesia sencilla pero profunda a la vez. Sencilla en la praxis, pero que está llamando a cada discípulo a echar raíces profundas. Porque cuando venga la crisis, la palmera tiene una particularidad. Ella viene la tormenta porque está en entornos tropicales, sobre todo. Y esa palmera viene el huracán y ella se dobla y resiste y resiste. Y probablemente quede así, pero ella empieza a volver a su lugar. ¿Sabe qué tiene esa palmera? Unas raíces profundas, supremamente sólidas y firmes. Tiene unas raíces que ni la tormenta más fuerte la hacen despegar del piso. ¿Saben por qué somos tan frágiles? Porque no estamos bien plantados. Porque vamos, venimos, no sabemos si somos o no somos. Una persona que no se involucra en la vida de la iglesia difícilmente crecerá y por consiguiente le será más difícil desarrollar sus dones y habilidades. Nosotros tenemos unos mínimos. Hagan el proceso y como resultado del proceso podrá servir. No al contrario, la gente quiere servir sin hacer procesos. Y resulta que el proceso en nuestra iglesia es tan importante porque trabajamos donde el corazón, el ser. Ser antes que hacer. Porque hay un afán por hacer, pero poco afán por trabajar las raíces, lo profundo, el ser. ¿Estamos justos? Necesitamos plantarnos en la casa del Señor. Lo segundo que necesitamos
o sucederá si nos plantamos es que los árboles finos florecerán y ¿qué más será? Se harán fuertes. Cuando una planta, un árbol florece, indica que esa planta o ese árbol está saludable. ¿Por qué? Porque ha recibido nutrientes o los nutrientes necesarios para su desarrollo. Y específicamente hay dos elementos que están incluidos. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis? No se acuerdan. ¿O están dormidos? Dos elementos, ¿se acuerdan cuáles son? El sol, la luz, digamos, y el agua. Dos cosas muy importantes en ese proceso. Hay más nutrientes, pero las plantas se valen de esos nutrientes para convertirlos en proteínas y en nutrientes aprovechables para su crecimiento. Así como las plantas necesitan nutrientes para florecer, para fortalecerse, iglesia, nosotros necesitamos recibir los nutrientes espirituales adecuados, de tal forma que podamos desarrollarnos y crecer. Un organismo vivo, un organismo que es saludable, ¿qué va a pasar? Va a tener un buen desarrollo, va a tener un buen crecimiento. Pero un organismo enfermo no se desarrolla bien, no va a crecer o incluso va a crecer de manera exagerada. Porque así como una persona que pueda sufrir de enanismo tiene complejidades en su cuerpo que no le permitieron un desarrollo normal, una persona con gigantismo también, ¿verdad? Pero si nos alimentamos de manera equilibrada espiritualmente, nos nutrimos, vamos a tener un desarrollo balanceado y adecuado. Nutrientes que nos permitan tener una vida balanceada, que nos permitan mantenernos saludables. Entonces, en este punto nos tenemos que preguntar qué tan saludables son mis hábitos espirituales y qué tanto practicamos las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos, somos lo que consumimos, somos lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y también lo que hacemos y dejamos de hacer. Las disciplinas espirituales son acciones que no podemos obviar, iglesia. Las disciplinas espirituales son acciones que nos van a enseñar a aprender a conocer la vida cristiana en la práctica. Las disciplinas espirituales nos entrenan. Las disciplinas espirituales nos llevan y nos conducen a la madurez y a producir cambios de carácter y de comportamiento. Ustedes dirán, ¿y cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, ¿cuántos oran? Pero oran de verdad. Que usted dice, me voy a encerrar a orar. Yo los invito a la oración. Los que no saben, después de 7 años, tenemos oración por Facebook Live los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana. Uy, qué pereza, ¿sí o no? Y qué pereza uno ahí orando por Facebook. ¿Cuántos se conectan? ¿Cuántos no, ni levanten la mano? Y es gratis. Bueno, usted tiene servicio de internet, no le paga Claro o a Movistar y eso. Pero la oración es la disciplina espiritual innegociable. Otra disciplina, la adoración, el estudio de la palabra, el ayuno. ¿Cuántos ayunan? El ayuno, no aguantar hambre, ayunar con propósito. La confesión, el perdón. ¿Cuántos practican el perdón? Esa es una disciplina espiritual, ¿sabían eso? Eso nos nutre. Pero en Jesús encontramos esos dos elementos de los que hablamos al comienzo. ¿Se acuerdan? El elemento del agua y de la luz. En Jesús los encontramos. Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo? Ay, qué bonito, ¿cierto?
¿Quiere ser un buen árbol? Un árbol fino, una palmera. Mire, deje que la luz del Señor lo ilumine. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué pasa? El que me sigue, el que se planta, el que se niega, el que toma su cruz cada día, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero Juan 4:14 dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte ¿en qué? En un manantial que brota con frescura. ¿En dónde? Adentro de ellos, dentro de ellos. Y les da ¿qué? Vida eterna. No podemos florecer ni ser fuertes si andamos en tinieblas. No podemos florecer ni ser fuertes si no bebemos todos los días del agua de vida. Y más bien, estamos en problemas si seguimos bebiendo de fuentes equivocadas. El Señor dijo: mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me abandonaron a mí. ¿Y qué más? Hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuidado con las fuentes equivocadas, iglesia, porque estamos bebiendo de fuentes con aguas contaminadas y abandonamos a la fuente de vida, que es Cristo Jesús. ¿Quieres ser un árbol fino? Déjate alumbrar por la luz de Cristo. Y tercero, un árbol fino y una buena palmera producirán fruto. ¿A cuándo les gustan los árboles que dan fruto? Por eso dicen que al buen árbol, al que da el fruto, es al que más piedra le echan, ¿sí o no? Porque uno pone la mira en esa mandarina y se la quiere bajar, ¿cierto? Es una delicia. Bueno, yo no sé qué fruta, como un durazno, bueno, cualquier fruta. ¿Qué es el fruto? Pues el fruto es la evidencia de la buena salud. Si hay buena salud, hay ¿qué? Fruto. Pero no cualquier fruto, buen fruto, porque también hay mal fruto. Las plantas producen su fruto en ciertas temporadas del año. Es decir, que no es un fruto constante. Usted no va a ver un árbol que todo el año le esté dando. Él tiene que esperar unas temporadas, ¿cierto? Por eso decimos, cuando pasan por ahí vendiendo fruta, hay cosecha de plátano, hay cosecha de manzana. ¿Por qué? Porque es por temporadas y ahí es donde se pone barato y nosotros nos ponemos felices. Pero a diferencia de las plantas, iglesia, nuestro fruto debe evidenciarse de manera permanente y no por temporadas. Ahí está la diferencia. Nuestro fruto debe ser constante y permanente. El problema es que a veces venimos a Dios por temporadas. Ese es el evangelio del torero, por temporadas. Gran temporada y ahí corremos, pero solamente buscamos a Dios por temporadas. Juan 15:16, ¿qué dice? Ustedes no me eligieron a mí. ¿Qué dice el Señor? Yo los elegí a ustedes. Pero vea el encargo que nos dejó. Les encargué que vayan y produzcan frutos. ¿Qué clase de frutos? Duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor pide que produzcamos frutos duraderos, de alta calidad, tipo exportación, que seamos árboles que tan solo con verlos seamos atractivos, seamos llamativos, pero que al abrir su fruto no vaya a decepcionar. ¿Les ha pasado que ustedes ven un fruto lindo, lindo, con una piel, una cáscara, pero y usted va y abre eso? Qué decepción, a veces podrido, a veces seco. A mí me pasa, por ejemplo, los limones, ¿no? Uno escoge el limón, lo palpa y dice: este limón está bueno, y va y lo exprime y saldrá por ahí una gota, una pepa. Le sale una pepa eso. Pasa. Cuidado, porque hay fruto engañoso, que es pura fachada, y por eso el Señor habla de fruto duradero.
Usted y yo tenemos que dar un fruto de alta calidad, iglesia. No cualquier fruto. Pero no será posible dar ese fruto por sí mismo, por sí mismos. El Señor que dice en Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen, ¿los que qué? Los que vienen por temporadas, los que buscan a Dios de vez en cuando, los que no se plantan, no, iglesia. Los que permanecen en quién, en mí y yo en ellos, relación, producirán ¿qué? Mucho fruto, porque hay una verdad, porque separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Plantarse, el fruto se da si estamos adheridos a la vid. Si no estamos adheridos a Cristo, no habrá fruto. Seremos gente buena, porque mucha gente dice: yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo tengo buenos pensamientos, yo soy honesto. Pero quiero decirles que eso no basta. Necesitamos estar aferrados a la vid verdadera. Y como resultado de esa relación, de ese estar plantados, hay un fruto duradero y abundante. ¿En dónde está la clave? En permanecer. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la palabra clave. Los que permanecen en mí y yo en ellos. Permanencia, relación absoluta. Pero no dar fruto también trae consecuencias. Ojo, porque acá hay una palabra para los que no dan fruto. Juan 15:6. El que no permanece en mí, ¿qué le pasará? Será desechado como qué. ¿Usted quiere eso? Rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón. ¿Para qué? Para quemarlas en el fuego. ¿Quién quiere eso? Mire, no dar fruto trae consecuencias. Entonces, ¿cuál es la clase de fruto que debemos dar? ¿Usted se acuerda? El fruto que está en Gálatas 5:22 y 23. El fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Ahí está la copia. Alegría. ¿Cuánta gente alegre de acá? ¿Cuánta gente pacífica hay aquí? O andamos con el mico alborotado, con el santanderiano alborotado. Paciencia. Yo depende. ¿Cuánta gentileza hay? Poquísima. Nosotros hemos hecho un ejercicio, un experimento social allá en el conjunto, y nos damos cuenta con todo respeto con la gente mayor, no saludan. Experimentamos eso. Nos encontramos con la gente mayor así de frente en la entrada, agachan la cabeza y siguen por un lado. Saludan más los jóvenes. En el experimento que yo hice, yo no sé cuál sea su caso, en el mío, yo no estoy generalizando, lo que nos pasó en el conjunto, en un experimento social. Usted hará su balance en su entorno. En el de nosotros, quienes más incumplieron la norma de salirse por donde no tenía que salirse, fueron los mayores. Porque hubo unos cambios en el conjunto. Nos dijeron: no salgan por ahí porque por ahí salen los carros, por aquí salen las personas. Y los mayores: a mí no me manda nadie, yo llevo en esto ya, aquí llevo viviendo 20 años, salgo por donde me da la gana. Así fue. Y experimentamos que los niños y hasta los perros hacen más caso. Los que tenemos perros los sabemos, porque al comienzo ellos salían por allá y ya les enseñamos que es por esta puertica y ellos salen por ahí. Pero el adulto, no, a mí no me venga a mandar así. Ojo, porque a veces el orgullo del sabelotodismo y la vejentud nos gana. Es un experimento interesante. Bondad, ¿cuánta bondad hay?
Eso es como para hacer uno de esos que hacen en TikTok, ¿no? Humildad, y control propio. Este es el fruto que debemos dar, iglesia. Cada uno examinémonos, no examine al otro, porque examinar al otro es fácil. Examinar al esposo o a la esposa es fácil. Pero ¿qué tal yo? Yo me pongo a mirar esta lista y digo, necesito trabajar en mi vida mucho fruto. Iglesia, Dios quiere que seamos palmeras o árboles finos. Si no damos fruto, ¿qué dice la Biblia? Seremos cortados, tirados como ramas inútiles y luego seremos quemados en el fuego. Es que esa palabra no nos gusta, se nos olvida. Pero si no damos fruto, seremos como esas ramas. Y yo no quiero ser una rama inútil. Yo quiero ser una palmera, un cedro o un árbol fino que dé fruto. Pero para eso necesito estar plantado. Los justos florecerán como la palmera. Y aún en la vejez seguiremos dando fruto. Bienvenidos los abuelos a esta iglesia. ¿Nos alegra tener abuelos, adultos, jóvenes y niños en esta iglesia? Es lindo. Nos necesitamos todos. Nos necesitamos. Pero necesitamos echar raíces. Yo te invito a que te pongas en pie.